Hola, muy buenas a todos y a todas. Seguimos con la segunda parte del origen para ver y entender cómo es el mercado. En la primera parte, en el vídeo anterior, veíamos lo que eran los activos tangibles y en esta segunda parte vamos a ver los activos intangibles, aparte de una serie de cuadros resumen para entender mucho mejor la situación. Seguimos exactamente igual. Lo que vamos a intentar es entender todo y cada uno de los puntos de los temas que vayamos tratando. Como este tema puede ser realmente tedioso, de momento voy a colgar solo estos dos primeros vídeos, que son ya un resumen de toda la situación. Luego hay un anexo, que aunque ya lo tenga grabado, son 3 vídeos, donde se da una explicación mucho más concreta de cada uno de los derivados, qué son las opciones, con ejemplos para entender exactamente cómo funcionan los futuros, todas las particularidades de cada uno de estos derivados, los CFDs, los swaps, las plataformas IRC, IRS, todo. Sin embargo, vamos a saltar a la hora de ir colgando vídeos desde este segundo vídeo al sexto, ¿vale? Para entrar un poco más ya en dinámica un poco más divertida o más productiva a corto plazo, ¿vale? Y más adelante colgaré los 3 vídeos estos del anexo para que a quien le interese conocer mucho más en profundidad estos instrumentos, estos derivados, tenga la posibilidad de verlo con calma y tranquilidad. Vamos a ello. Los derivados financieros o no financieros y los instrumentos sin derecho propio. La función principal del mercado de derivados en un principio nació para brindar una serie de instrumentos financieros, ¿vale?, para realizar básicamente coberturas que posibilitaran una adecuada gestión de riesgos. Por ejemplo, que una empresa importadora pudiera comprar un contrato de futuros o una opción call para poder asegurar el precio del dólar dentro de 3 meses en el valor que ella, la empresa, hubiera hecho la operación. ¿De acuerdo? Esto es muy importante a la hora de poder comercializar los productos importados y tener beneficios. Exactamente igual cualquier empresa dentro del mercado internacional. Yo hago una compra a una empresa productora de cualquier otro país o hago una venta a otra empresa de otro país y del precio que pactemos hoy a cuando yo entregue el producto, la forma de asegurar de alguna manera este precio es mediante la contratación de contratos de futuros o de opciones call, que por un bajo coste puedo asegurar la seguridad de que el precio de la moneda que yo quiero sea la que a mí me interesa en aquel momento. Básicamente, los derivados aparecieron, pues, en principio para suplir estas condiciones de riesgo, que tenían sus productos subyacentes, o sea, tanto las divisas, como las acciones, como las materias primas, a la que estaban vinculados. Así, por ejemplo, en el mercado de las materias primas agrícolas, estos derivados no financieros, sobre todo los futuros, ayudan, y ayudan mucho, a los productores tanto a estabilizar los mercados como a financiar a los agricultores y ganaderos su producción y garantizar un precio estable para las cosechas y las diferentes producciones. Es muy importante la labor que hacen los futuros en el tema de las materias primas agrícolas. En cambio, también eran derivados, más concretamente acabaron como derivados tóxicos,
La monetización de las hipotecas subprime, con grandes rentabilidades y grandes publicidades, que comercializaron los bancos de inversión en Estados Unidos para poder bajar riesgos y seguir otorgando hipotecas, esperando que con la creación de una estructura piramidal pudieran salir de la situación a la que habían abocado sus balances, y con más fondos y una mejor elección teórica del cliente final, aguantar la situación financiera hasta poder revertirla. Obviamente, todos recordaréis que no lo consiguieron. Los impagos en las hipotecas subprime fueron tan importantes que hicieron que todo el castillo de naipes se desmoronara. Esto ocurrió un 15 de septiembre con la caída de Lehman Brothers, en aquel momento cuarto banco de inversión de Estados Unidos, y así empezó la última crisis financiera. Por tanto, ya podemos ver de entrada que estos productos, los derivados, son en sí unos productos especiales, capaces de lo mejor y de lo peor. ¿Cuál es el motivo de esto? Pues sencillamente porque los derivados son normalmente productos de alto apalancamiento, que si son usados como cobertura de una operación de contado de un subyacente, no comportan ningún riesgo. Sin embargo, si los utilizamos a nivel especulativo, solo como instrumentos especulativos, son realmente muy peligrosos. Los derivados financieros cuentan con las siguientes características generales. Es importante conocer estos detalles, porque bien utilizados pueden ser productos interesantes. Sin embargo, sin un gran conocimiento de ellos y sabiendo muy bien lo que son y dónde nos pueden llevar, pueden ser muy peligrosos. Los derivados financieros requieren de una inversión inicial muy pequeña, en comparación con otro tipo de activos. Presentan una respuesta parecida ante los cambios en las condiciones generales del mercado. Este fenómeno, apalancamiento, le permite al inversionista tener o mayores ganancias o unas pérdidas mucho más elevadas, si la operación no se desarrolla como él creía. ¿Qué significa esto? Que para abrir cualquier derivado, normalmente, vamos a utilizar una cantidad mucho menor que haciendo la inversión al contado del producto subyacente de este derivado. Entonces, este efecto, que se llama apalancamiento, es multiplicador, tanto de las posibles ganancias como de las posibles pérdidas. Seguimos. El valor de los derivados cambia en respuesta a los cambios en la cotización del activo. Claro, si un derivado es un instrumento que está vinculado directamente a un activo tangible, al que llamamos subyacente, cualquier cambio en el subyacente provoca un cambio en el derivado, inmediato. ¿De acuerdo? Actualmente existen derivados sobre todo tipo de activos, divisas, commodities, acciones, índices, o sea, subyacente del subyacente, como ya veremos, metales preciosos, etc. Los derivados se pueden negociar tanto en mercados organizados como en mercados no organizados, o también denominados OTC, Over the Counter, que es donde cada día se acaban operando la gran mayoría de derivados financieros. Esto lo veremos un poquito más adelante. Como todo contrato o derecho, los derivados se liquidan siempre en una fecha futura. Según lo que hemos visto hasta ahora, hay diferentes clases de derivados. Vamos a intentar hacer una separación para entender un poco cómo son estos productos. Los vamos a clasificar en base a una serie de parámetros. Los derivados según el tipo de contrato involucrado. Por un lado, tenemos las opciones y los warrants.
Son parecidos, pero no son iguales. Esto se verá cuando lo expliquemos mucho más claramente en los anexos. ¿De acuerdo? Pero básicamente la diferencia es que los warrants no se pueden vender. Y uno de los grandes beneficios de las opciones es precisamente poderlas vender. En este caso, los warrants solo los vende la entidad financiera o banco que está representando a la empresa que ha emitido los diferentes warrants. Por lo tanto, tanto opciones como warrants son unos derechos que nosotros compramos, sin embargo, no comportan una obligación. No estamos obligados a quedarnos el activo al final del contrato. Por otro lado, tenemos los futuros, que se operan en un mercado regulado, o los forwards, que son lo mismo, pero que se operan directa e íntegramente en un mercado OTC. Tanto los futuros como los forwards sí que tienen una situación de derechos adquiridos y de obligaciones. Luego, otro derivado por el tipo de contrato son los contratos por diferencia, o los tan conocidos CFDs. Los CFDs están prohibidos en Estados Unidos y en muchos otros países. En Europa y en otros países, sin embargo, están autorizados y se puede operar con ellos. Y un poco dentro de este genérico tenemos los swaps. Los swaps son un tipo de instrumento bastante complejo donde básicamente operamos con dos patas, una contra la otra. Por ejemplo, una es el precio del dinero y la otra es el precio de un subyacente o de un subyacente de subyacentes, de un índice. ¿Vale? Y entonces, mediante las diferencias, es como opera el swap. Esto se explica mucho más detalladamente en los anexos que he comentado al principio de este vídeo. Derivados según el lugar donde se contratan y se negocian. Tenemos derivados contratados en mercados organizados. En este caso, los contratos son estandarizados sobre activos subyacentes que se hayan autorizado previamente. Y los precios en ejercicio como los vencimientos de los contratos son iguales para todos los participantes. Las operaciones son efectuadas en una bolsa o centro regulado o organizado, como la Bolsa de Chicago o como multitud de empresas privadas que se dedican a actuar como mercado regulador de muchos de estos instrumentos derivados. También lo veremos un poco más adelante. Básicamente, en mercados regulados se suelen negociar los futuros, aunque tampoco todos, ni mucho menos, y también lo veremos. Por otro lado, tenemos los derivados contratados en mercados no organizados, o extrabursátiles. Estos son derivados cuyos contratos y especificaciones son confeccionados a la medida de las partes intervinientes. ¿Qué significa? Yo puedo hacer un contrato con cualquiera de vosotros. ¿De acuerdo? Llegamos a un acuerdo, yo quiero vender, alguien quiere comprar, hacemos la operación. A esto se le llama un mercado no organizado. No hay actuando de intermediario un mercado o un regulador en medio de la operación. ¿De acuerdo? No hay estandarización. Cada contrato es individual. Normalmente en los mercados OTC no son los inversores los que hacen las operaciones, sino que suelen ser los brokers. Derivados según el activo subyacente involucrado. Tenemos los derivados financieros, son todos aquellos contratos que emplean activos financieros, acciones, divisas, bonos, tasas de interés, o los derivados no financieros. En esta categoría se incluyen a las materias primas, commodities, como activos subyacentes. Desde las commodities agrícolas, como el maíz, trigo, soja, hasta el ganado, y también los commodities energéticos, como petróleo, gas, o metales preciosos, como oro, plata, platino, o otros metales como cobre, níquel, plomo, etc. Derivados según la finalidad. Esta es igual la parte más importante para entender realmente cuál es la utilidad de los derivados.
Estamos hablando de instrumentos y de derivados y es fácil a veces perder el norte porque es como un libro que vas leyendo y al final no sabes si te acaba de quedar cada punto suficientemente claro. Los derivados, tal como explicaba hace un momento, son una serie de instrumentos que en un principio salieron para hacer coberturas. Yo estoy haciendo una operación, he comprado una serie de productos, he comprado un producto al contado y en cierto momento llega a una cota donde yo lo espero que llegue más arriba, pero en aquel punto parece que rebota y hay el riesgo de que se pueda ir abajo o muy abajo. Entonces, si yo no quiero perder lo que en aquel momento estoy ganando, por muchísimo menos dinero que lo que es el coste de la operación a contado, a lo mejor como mucho por un 10%, puedo abrir un instrumento, un derivado, para operar a cortos aquel posible tramo del rebote. Y a la que vuelva de nuevo, si lo hace, a subir y seguir camino, cierro este derivado. Y dejo que mi operación de activo de contado siga corriendo, hasta llegar al objetivo que yo me había marcado o que en mis estudios pensaba que podía llegar. Por lo tanto, la finalidad primera y más importante y más utilizada en volumen y en todo de los derivados es la cobertura, el hedge, llamadlo como queráis. Son utilizados como una herramienta para disminuir al máximo los riesgos. O sea, por un pequeño coste, o un coste, es igual, determinado, yo reduzco mis riesgos sobre la operación que estoy haciendo de inversión. Colocando lo que he explicado, una posición opuesta en un mercado de futuros de un activo subyacente. O operando con opciones. Hay diferentes productos, o con swaps, si es, depende del producto que sea. ¿Vale? Esta es la cobertura, o sea, la cobertura es la finalidad principal de todos los derivados. Hay una segunda finalidad, ¿vale? Lo que nosotros podemos denominar derivados de arbitraje. Voy a explicarlo. Hemos hablado de que hay diferentes mercados regulados y mercados OTC, over the counter. Pues en un mercado OTC hay diferentes suministradoras. Cada suministradora, mientras sincroniza o no con las otras, se constituye en un mercado independiente. O sea, el mismo producto, el mismo activo, tiene diferentes precios durante todo el día, dependiendo de qué suministradora está. Muy bien. Hay una serie de empresas importantes que se dedican a utilizar estas diferencias para ganar dinero. ¿Vale? Por esto los derivados que hablamos de arbitraje son unos derivados que utilizan las ventajas de la diferencia de precios entre dos o más mercados, dos o más suministradoras, para, con una serie de ordenadores muy potentes, lo que vosotros llamáis los robots y toda esta parafernalia y todo este sentimiento que hay de que los robots controlan el mercado, no, los robots no controlan absolutamente nada. No saben operar, ni creo que lo sepan nunca. Sin embargo, sí que son muy útiles y sí que sacan importantes beneficios, aunque cada vez menos, porque como compiten empresa con ordenadores muy potentes contra otra empresa con ordenadores tanto o más potentes, cada vez se quieren adelantar a la otra empresa y por lo tanto cada vez las operaciones son muchísimo más pequeñas hasta llegar ya a puntos infinitesimales. ¿De acuerdo? Pero los derivados de arbitraje son esto, aprovechar las diferencias que hay en los mercados de derivados, igual que en los mercados de futuros, todo ya está regulados. También sincronizan a las 11 de la noche o a las 11:15. ¿Vale? Entonces, hay empresas muy importantes con grandísimos equipos informáticos que se dedican a intentar ganar dinero con muy poco riesgo de estas diferencias que se van generando en los diferentes mercados.
y además lo que hacen es aportar un bien al mercado, porque consiguen que cada vez los mercados vayan más igualados. Es igual que haya 20 suministradoras. O sea, es igual que haya 20 mercados independientes funcionando al mismo tiempo. Es exactamente igual. Gracias a quien opera este tipo de derivados de arbitraje, cada vez los mercados van más al unísono. Y luego, por último, hay los derivados de negociación. Estos son los que se operan con el fin de obtener ganancias mediante la especulación del precio del activo subyacente involucrado en el contrato, pero con el apalancamiento que conlleva el instrumento derivado. Y estos siguen siendo los que tienen un altísimo riesgo. Sin embargo, son los menos operados. Pensar que los más importantes, el grupo más importante, son los que se utilizan para coberturas de operaciones de activos de contado. Después, los de arbitraje, que lo que hacen es aprovechar esta disparidad de mercados para ganar dinero intentando igualarlos. Y por último, quien intenta especular con este tipo de instrumentos. Ya hemos visto en esta gran clasificación, primero, cuáles son y luego, en base a las otras especificaciones, dónde se contratan, dónde se negocian, cuáles tienen más o menos garantías, si son financieros, no son financieros, y lo más importante de todo, qué finalidad tienen cada uno de estos instrumentos. Dado el amplísimo temario, vuelvo a repetirlo, está casi acabado el anexo sobre derivados, que sin pretender que se convierta en un trabajo académico, para hacer un máster, aunque últimamente los másters tampoco es que estén muy bien valorados, depende en qué universidades al menos, pienso que tal como ha quedado, con los parámetros principales de cada derivado y con ejemplos muy claros de cada uno, sí que puede servir o al menos aportar un poco de luz para entender qué es y cómo se utiliza cada uno de estos instrumentos. ¿De acuerdo? Para que los inversores tengáis un amplio conocimiento del mercado. Sin embargo, independientemente de este anexo, sí que creo que es importante tener una serie de conceptos más generales suficientemente claros, ya que estos sí que son importantes a la hora de tomar una serie de decisiones, o a la hora de operar en los mercados. Así que vamos a intentar mostrar toda esta información con una serie de cuadros resumen que nos puedan ser de la máxima utilidad. Muy bien, empezamos. Tenemos los inversores o los ahorradores. Un inversor es una persona que tiene un capital y que busca de alguna manera especular con este capital para conseguir unos beneficios. El ahorrador es una persona que dispone de un capital mucho menor y que lo que busca es dónde colocarlo para que no pierda valor su patrimonio con la inflación anual que hay en todos los países y si es posible, que vaya ganando un poco más. Sin embargo, como la diferencia de capital es importante, no le da tanta importancia a los beneficios adquiridos, sino más a la seguridad de sus ahorros. Tal como hemos visto, podemos entrar en activos tangibles. Para poder vivir o para poder ser inversor con activos tangibles, yo he leído, he oído y he hablado con muchísimas personas. Un poco el sentir general es que el capital mínimo para ser un inversor y poder vivir o de alguna manera sacarle un rendimiento a este capital, estaríamos hablando de 1 millón de euros o 1 millón de dólares, más o menos. O sea, a la pregunta de qué capital es el mínimo imprescindible para poder vivir de esto sin conocer y tener nada de idea de cómo funcionan los mercados, la respuesta es esta. Y como hemos visto en el vídeo número 1, un posible inversor, con el ejemplo aquel que poníamos, comprando acciones empresariales sin tener ni idea ni de gráficos, ni de mercados, ni de nada, sencillamente haciendo correctamente la inversión en una cartera mix,
podría sacar un rendimiento suficiente. ¿De acuerdo? Aquí tenemos las acciones empresariales, tenemos divisas, bonos, tasas de interés y tenemos materias primas. Venga. Por otro lado, hemos visto que tenemos lo que estamos viendo en este vídeo, los activos intangibles, derivados o sin derecho propio. Aquí tenemos las opciones y los warrants. Repetimos, no son el mismo instrumento, aunque sean parecidos. Esto genera unos derechos. Nosotros compramos unos derechos que si la operación no sale bien nos dan beneficios y si no sale bien el límite de pérdida que tenemos es el valor que nos ha costado la compra de este derecho. Por otro lado tenemos los forwards o los futuros. Son unos contratos especulativos a cierto plazo, ¿de acuerdo? Los forwards se negocian todos en mercado OTC, los futuros se negocian en mercados de futuros. Aunque también ahora veremos alguna diferencia más adelante. No, esta es la diferencia entre ambos. Tenemos los contratos por diferencias y tenemos los swaps. Y luego, sin derecho propio, tenemos los índices y los tipos de interés. De todos estos derivados, los activos de cobertura de las inversiones, de los activos tangibles, es su principal sentido de existir. ¿De acuerdo? Aunque como venimos explicando, también se pueden utilizar como activos para inversión especulativa. Sin embargo, recordad siempre que por su apalancamiento tienen un altísimo riesgo. Es muy poco el porcentaje de derivados que se utilizan para esto, aunque seguramente para la gran mayoría que estáis viendo estos vídeos es para lo único que lo conocéis. Vale, aquí empieza el lío. ¿Cuáles son los horarios y cuáles son los mercados donde operar? Los activos tangibles es claro y evidente. Las acciones empresariales solo se compran y se venden en la bolsa de cada país. Si queremos operar acciones de empresas alemanas, iremos a la bolsa de Frankfurt. Si queremos operar acciones de empresas francesas, nos deberemos registrar en la bolsa de París. Si queremos operar acciones de empresas españolas, deberemos registrarnos en la bolsa de Madrid. ¿De acuerdo? El horario es el de la bolsa de valores que tiene cada país. Hay varios calendarios. En Japón es a partir de la 1 de la mañana. Bueno, Australia es toda la zona asiática es en horarios asiáticos, como lo conocemos. La bolsa, la preapertura de Estados Unidos es a las 14:30 CET, la apertura es a las 15:30, cierre a las 22:30. En Europa, básicamente casi todas es de 9 a 5:30. ¿Vale? Las divisas, horarios y mercados, como se operan mediante bancos, el horario suele ser desde domingo por la noche o domingo ya por la mañana. En los países de Oriente Medio el domingo es un día laboral y los bancos están abiertos, y los grandes bancos europeos y occidentales dan cobertura a estos bancos de Oriente Medio hasta viernes a las 23 horas horario europeo. Las materias primas se operan dependiendo de cada materia prima en los mercados más importantes que hay repartidos por todo el planeta. Ya no es un tema solo de horarios, sino también de calendario. Hay materias primas que solo se operan unas fechas o unos meses determinados. Muy bien. La parte de los activos tangibles era obvio que era muy fácil y muy claro. Ahora llegamos a los activos intangibles, que es donde hay el gran lío, donde la gente no entiende nada. Venga, vamos a ver si ponemos un poco de luz. Por un lado, como activos intangibles, tenemos mercados regulados, que tenemos los futuros y las opciones.
Sin embargo, como veremos en las próximas diapos, los futuros en Estados Unidos, por ejemplo, están cubiertos todos por el mercado regulado las 24 horas, menos la hora de 23 a 00 horario Z o 23:15 a 00, que es cuando hay la sincronización. Claro, porque estos son unas de las empresas que ofrecen mercado regulado de futuros. Pero es que en Estados Unidos hay un montón de empresas y cada una de ellas ofrece unos horarios diferentes determinados. Igual que en Europa, como ahora también lo veremos en las próximas diapositivas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tanto los futuros, que es donde es más importante el tema del mercado regulado, habrá una parte cuando no esté cubierta por mercado regulado que lo cubre el mercado OTC. Las opciones ya no se sabe bien si es el 50% en mercado regulado y 50% no. Pero hay una continuidad siempre del mercado. Y esto lo veremos al final para que lo entendáis bien. Y luego los mercados no regulados, los CFDs, están siempre en mercado OTC. Forex, si recordáis que lo explicábamos en el primer vídeo, está siempre en mercado OTC. Los swaps están siempre en mercado OTC. Y los productos sin derecho propio, índices, están siempre en mercado OTC. Aunque en Estados Unidos hay algunas horas del día que también están dentro de un cierto mercado regulado. Pero solo algún índice. ¿Por qué? Porque los índices son todos propiedad de empresas privadas. Por ejemplo, los índices Dow son de CME Group en un 85%, índices Dow creo que les queda solo un 15%, que son los que los crearon. El índice FTSE, el de la City, el de Inglaterra, Londres, este es una empresa mixta entre la Bolsa de Londres y el Financial Times. O sea, todos son empresas privadas las que tienen o son propietarias de los índices. Y luego también son empresas privadas las que actúan como mercado regulador de algunos de estos derivados. ¿De acuerdo? Vaya lío, lo sé, pero a ver si poco a poco lo vamos desgranando. Fijaros que varios derivados, casi todos, pese a poder estar parcialmente operados en mercados regulados, el tiempo que este mercado esté cerrado, siguen cotizando mientras encuentren contrapartidas en mercado OTC, haciendo un doble apunte y así regularizando la situación del mercado oficial. Ya explicaré qué quiere decir todo esto. El mercado OTC está operativo entre las 22 horas del domingo y las 23 horas del viernes. O sea, es lo que se conoce como el mercado continuo. Tal como estábamos explicando, el mercado OTC para las divisas, o sea, los pares Forex, y también para CFDs, swaps y todo el resto de subyacentes, es un mercado no regulado. No significa nada que no sea regulado, ya lo explico también en el primer vídeo. Mercado regulado es que el mercado da la contrapartida, o sea, yo cuando hago una operación con otro inversor, si es un mercado regulado, no voy a saber nunca con quién estoy haciendo la operación, porque la hago contra el mercado regulado, que al mismo tiempo y a la misma décima de segundo hace la operación directa con el otro inversor. O sea, no asume riesgos tampoco el mercado regulado. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos de un mercado no regulado, es que yo entro en este mercado, ofrezco lo que quiero vender o hago una oferta sobre lo que quiero comprar y a la que encuentre alguien que quiera hacer la operación conmigo como contrapartida, la hacemos. Cuando hablamos de productos importantes y con alta volatilidad y con mucho movimiento, no suele ser ningún tipo de problema, porque siempre constantemente
hay gente dispuesta a comprar, vender cualquier de estos instrumentos conocidos, ¿vale? En Estados Unidos tenemos una gran empresa, el gigante de mercados derivados, que es CME Group. Como decía hace un poco, compró el 85% de los índices Dow, que engloba CME, CBOT, NYMEX y COMEX, ¿de acuerdo? Y entre todos estas empresas conforman el mayor mercado regulado de futuros, aunque no el único, y por lo tanto, cada día tiene que sincronizar con los otros mercados. Además, CME Group, que es un auténtico monstruo, también está entrando desde hace ya unos años a dar cobertura de compensación en contratos OTC, ¿vale? O sea, está haciendo de un gran broker dentro de el mercado OTC para una serie de instrumentos y tiene los siguientes horarios. Fijaros, ofrece mercado regulado en futuros, Forex divisas, 24 horas con la hora de sincronización. Futuros, índices de Dow, SP500, Nasdaq, Russell, Nikkei y bastantes otros, también 24 horas del día menos la hora de cierre de 23 a 00 para sincronización. NYMEX, una de las empresas que explicábamos que forman parte del grupo, es la que da futuros, actúa de mercado regulado de futuros en petróleo, gas natural y un montón de productos más. También el horario es de 00 a 23:15. Cierra 45 minutos para la sincronización. COMEX, otra de las empresas que decíamos que forman parte del grupo. Futuros de metales. Oro, plata, cobre, platino, níquel, aluminio. 00 a 23:15. CBOT, la otra empresa. Futuros en bonos. USA a 30 años, 10 años, 5 años, 2 años, 1 año, tasas de interés y toda una serie de subproductos de renta fija que opera en futuros. También de 00 a 23 horas. CME, la precursora de todo grupo, es la que ofrece futuros en maíz, soja, trigo y todos los productos que hemos hablado de materias primas agrícolas. ¿De acuerdo? Hasta ganado de todo tipo. Como decíamos que el mercado de futuros de las materias primas agrícolas desde siempre es el más antiguo y el más potente que hay, porque es el que realmente da incluso una utilidad social importante a este mercado, es por lo que se hizo tan importante y fue absorbiendo a todas las demás compañías. En cambio, de momento, porque va cambiando esto cada X tiempo, en Europa los mercados de futuros más importantes para los índices tenemos que los futuros del DAX operan de 7.50 a 22.04. Esta diferencia de 10 minutos y de 4 minutos es por las subastas de apertura y subastas de cierre. ¿De acuerdo? Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Para no estar en desventaja con el resto de índices que sí que operan las 24 horas, es cuando no está dentro del mercado regulado, está en mercado OTC. Por lo tanto, mercado OTC de 24 horas absorbe la cotización del DAX futuros las 24 horas. ¿De acuerdo? Y el FTSE futuros también, por las empresas que dan servicio de mercado regulado en la City, tiene una operativa desde las 2 hasta las 22. ¿Sí? La diferencia también está dentro de mercado OTC. O sea, es lo que he venido explicando. Como veis, la diferencia de oportunidades genera que el mercado reaccione generando cotización OTC y sincronizando cada día en las horas de apertura de DAX o de FTSE. Y esto es así porque si os fijáis, el mercado es continuo. Si vosotros cogéis diferentes plataformas y abrís el mismo gráfico en diferentes plataformas que operen de diferente forma los mercados,
vais a llegar a una conclusión muy clara. Solo las plataformas que estén con mercado OTC tendréis toda la cotización en continuo. En las otras, a la que la plataforma cierre, siempre originará hueco. Si la realidad fuera la que cada uno quiere decir, que que los futuros del DAX solo se operan de 7.50 a 22, automáticamente, donde cerrara el mercado a las 22 o 22:04, es exactamente donde abriría al día siguiente a las 7:50. Y esto nunca ocurre así desde hace ya unos años. Porque en Europa siempre vamos detrás en la forma de operar y de trabajar de lo que se hace en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Entonces, como hay huecos entre 22 y 7.50, tanto en futuros como en contado hay huecos, es porque es incorrecto. La cotización correcta es la que, cuando cierra aquí, sigue operando en OTC, y es el mercado de futuros el que se tiene que adaptar al punto donde esté el mercado OTC a las 7:49 minutos y 59 segundos. Esta es la realidad del mercado. Y es muy, muy importante que lo tengáis en cuenta. Porque hay muchos inversores que son noveles, que a veces utilizando plataformas que les cierran a las 10, a las 22 o a las 23 horas, y después los osciladores van mal, los indicadores van mal, todo les da información opuesta a la real. ¿De acuerdo? O sea, en el mercado de derivados, en general, todos los derivados, por un motivo o por otro, todos hoy en día, 2018, ojo, estamos hablando de los instrumentos importantes, ¿eh? Yo no hablo ahora de la bolsa de Grecia, la bolsa de Italia, incluso no sé exactamente ahora si el IBEX 35 está operando en OTC o no. Hablo de los instrumentos más importantes que cubren los subyacentes como derivados. Para acabar de entender todo esto, ¿qué son los mercados? Ya tenemos una idea de qué tipos de instrumentos o activos hay para poder invertir. Más o menos sabemos o conocemos los diferentes mercados y sus horarios para poder operar. Por tanto, ya tenemos el qué, el cuándo, y ahora vamos a por el dónde y el cómo. ¿Dónde podemos operar y cómo podemos operar? Para activos tangibles, por ejemplo, para comprar y operar acciones empresariales, podemos registrarnos en una bolsa de valores y así podremos comerciar directamente en ella, o podremos hacerlo mediante un broker. Para operar divisas, podemos comprar o vender divisas directamente con nuestros bancos, y si son bancos de inversión, todo será muchísimo más fácil, porque hay bancos comerciales y si además no tenemos contacto directo con el departamento de inversión, donde va a ser muy complicado poder ni siquiera entendernos. Para poder operar materias primas, igual que con las bolsas de valores, podemos registrarnos directamente o realizar las operaciones mediante un broker. Tened en cuenta lo que explicábamos en el vídeo número 1. Las materias primas normalmente son operaciones muy, muy importantes. ¿Vale? Y ahora vamos de nuevo a los más complicados, pero los que más conocemos todos los que estáis viendo el vídeo. Y aquí, cuando llegamos a la parte de los activos intangibles, derivados o instrumentos sin derecho propio, solo podemos negociar o con un broker o con un proveedor de instrumentos derivados o pseudobroker. Y ahora, como esto es importante, vamos a ver un poco qué es cada uno. Un broker es una empresa con un amplio capital social,
con contactos muy importantes con un gran grupo de bancos, porque en el momento en que precisa capital para ofrecer a sus clientes tenga esta posibilidad, y que realiza las operaciones todas en el mercado en nuestro nombre o acumulando órdenes en su propio nombre, dándonos él la contrapartida a la posición siempre, operando las órdenes en los mercados. Esto es un broker, o sea, es una empresa de servicios donde cuando yo necesito comprar índice australiano y no estoy registrado, o voy a comprar acciones de la bolsa australiana, para no liar más los temas, y no estoy registrado en la bolsa de Sydney, contacto con mi broker y le digo, mira, me interesa comprar estas acciones. Y entonces él me hace la gestión y yo compro las acciones que yo estoy buscando. ¿De acuerdo? Esto es un broker, una empresa seria, sólida, consolidada y fuerte. ¿De acuerdo? Aunque alguna, estos últimos años, FXCM concretamente en Estados Unidos, tuvo importantes problemas, tan importantes que prácticamente la llevaron a desaparecer. De ser en aquel momento el broker más importante, más grande del mundo, la ha comprado hace un tiempo IG, pero más que nada para quedarse con su cartera de clientes. Y luego, por otro lado, que esto es el último invento, es una empresa que han nacido estos últimos años, 7, 8 años, no más, y sobre todo los últimos 5 o 6, es un proveedor de instrumentos derivados, o un pseudobroker, ¿vale? Y aquí es donde hay toda la problemática actual que hay en Europa con los CFDs. ¿Por qué? Porque este tipo de empresas, primera, no son brokers. Segunda, no disponen de un amplio capital social. Normalmente es el mínimo societario. O sea, podríamos estar hablando de que estáis operando con un broker que tiene un capital social de 3.000 o de 6.000 euros. Para cubrir todo el riesgo de todos los clientes, imaginaros. Y además, por un tema de abaratamiento de costes, no cubren en el mercado las órdenes de sus clientes. O sea, ellos han captado un nicho de mercado, un target de público, una serie de inversores noveles sin ningún tipo de conocimiento en el mercado, que, aprovechando la posible inversión especulativa con derivados de alto riesgo, quieren operar, y como ya hace 8, 9 años o 10 años se dieron cuenta que el 95-97% de todos estos nuevos inversores noveles en un periodo máximo de 6 meses perdían todo su capital y liquidaban la cuenta, y si volvían y abrían una segunda cuenta, una tercera cuenta, antes del año todos habían dejado el mercado. Todos, este 97%, 95%. ¿De acuerdo? Pues, ¿qué hicieron? Aprovecharon este nicho de mercado y dijeron, ¿para qué vamos a dejar que estos señores regalen su dinero al mercado? Yo monto una empresa de productos e instrumentos derivados, aprovechando una serie de lagunas legales que el mercado daba, y lo que hago es, yo le hago de mercado a esta gente. Yo hago la contrapartida. Como son malos, muy malos, seguro que lo van a perder. Estadísticamente el 95% lo pierden todo. Por lo tanto, para mí es un negocio limpio. Complicado. Muy, muy complicado. ¿Por qué? Pues porque no tenéis muchos, los que estéis operando con empresas así, no estáis operando con un broker que os ayuda. Al contrario, esto es como una empresa de juegos para operar en los mercados, donde además estáis operando contra el que vosotros pensabais que era vuestro broker. Porque él quiere quedarse con vuestro dinero. No quiere hacer negocio con los spreads, ni con las comisiones, ni con... No.
directamente lo que pretende es que perdáis el dinero, porque como él hace la contrapartida, si vosotros perdéis, él gana. Claro. Y si resulta que en una empresa de estas pequeñas hay bastante gente que aprende bastante deprisa y le ganan al mercado, entre comillas, ¿qué ocurre? Que como él no tiene suficiente capital, en 2 días lo arruináis. Y como lo arruináis, cierra y desaparece. Y como es una sociedad, pues para cubrir las pérdidas de todos sus clientes y de todos los capitales invertidos por todos sus inversores, resulta que tiene un capital social de 3.000 euros. O sea que realmente es y sigue siendo complejo. Pero esta es la situación. Venga, vamos a seguir en positivo. Los instrumentos sin derecho propio, los índices. Un índice es un dato, no es nada más que un dato. No es un contrato, no es un activo, ni siquiera es ni un contrato o un derecho para poder ser un derivado. No, es una operación matemática, es una media ponderada o no de un conjunto de acciones o de otros instrumentos, porque hay índices que no son de acciones, de un mercado determinado, que tengan más o menos algo en común para poder juntarlos como un índice. Hay muchísimos índices y de todos tipos, pero no nos vamos a extender, vamos a hablar solo de lo más básico. Como explicaba, un índice no es un activo tangible, tampoco es un contrato, ni es un derecho. Por lo tanto, tampoco es un derivado, ni financiero ni no financiero. En cambio, sí que es un activo intangible. ¿De acuerdo? Pues a este tipo de instrumentos se los denomina instrumentos sin derecho propio. ¿Vale? ¿Para qué se utilizan? Porque son muy conocidos. Y se utilizan mucho. ¿Vale? Se utilizan para coberturas, lo más habitual. ¿Vale? O sea, si yo, por ejemplo, estoy operando con una cartera mix con 18 de los 30 instrumentos que conforman el DAX Xetra alemán, y como veremos luego un par de diapositivas más adelante lo que es una cobertura, yo hago una operación y según mis estudios tengo mi TP en un sitio determinado, cuando veo que hay un rebote importante en una cota, conocida por mí o no, pero hay un rebote importante en una cota determinada, puedo hacer 2 cosas. Puedo cerrar o puedo abrir una operación con este tipo de producto, ¿de acuerdo? Con un índice en dirección opuesta al sentido de mi compra de activo al contado. ¿Entendéis? Y de esta manera compenso. Si este índice, lo explico de una forma más clara. Si, por ejemplo, yo tengo compradas acciones en mi inversión especulativa por 3 millones de euros, aproximadamente, con unos 300.000 euros, puedo hacer una cobertura con futuros de el índice DAX, que es lo que estaba explicando. O sea, si yo veo que hay una situación de riesgo, o cierro o abro una cobertura. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto me va a suponer un coste. O sea, yo reduzco el riesgo, pero por un coste nuevo para mí. Porque cuando el precio vaya en mi contra, en la operación de futuros, esto diariamente a mí me va a suponer un coste. Igual que con los derivados, se puede utilizar como hedge o coberturas, o para especular con ellos. Si queremos invertir en índices, al no ser un producto en sí mismo, no podemos. Por tanto, hay 3 caminos diferentes para poder invertir en índices. O compramos acciones de todos los instrumentos que conforman un índice y vamos regularizando continuamente las diferentes acciones por los movimientos que haga el índice. Esta es una posibilidad. Otra posibilidad es que mediante un ETF, que no es nada más que un fondo de inversión, y que como tal, como fondo, tiene una gestora, que es la que trabaja, es la que hace esto, va comprando y va compensando continuamente en el mercado estas operativas. O sea, yo contrato un ETF, o sea,
me hago socio o hago una inversión en un fondo de inversión, y ellos que tienen una gestora, pues por un dinero, por un porcentaje, el 0,20, 0,30, 0,40%, lo que hacen es, ¿usted cuánto quiere? Pues 1.000.000 de euros en el índice, porque me da mucha seguridad trabajar con tantas empresas. Muy bien. Ellos compran la parte ponderada de las 30 empresas, las acciones que tienen que comprar para gastar o para tener la cobertura de la inversión que yo he hecho con ellos. Hay grandes fondos de inversión que han creado ETFs replicando directamente índices determinados. O sea, un fondo de inversión, digamos que es una empresa donde captan clientes y puedes ir ahí y decir, pues mire, yo les pongo este dinero como inversión para que ustedes lo gestionen, pero quiero que sea un riesgo bajo, un riesgo medio, un riesgo alto, más o menos depende el perfil de cada inversor. El fondo de inversión sabe cómo operar con este dinero. ¿De acuerdo? Otra posibilidad es esto, la aparición de los ETFs, que el fondo de inversión lo que hace es replicar directamente un índice, ¿vale? Y ponerlo en el mercado. Y como hay una demanda, como hay mucha gente que quiere operar el índice, porque ve que son 30 empresas y que da mucha seguridad, aunque haya empresas que suban mucho, bajen mucho, el índice es muy equilibrado, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacen es contratar estos ETFs, ¿vale? Sin embargo, si vosotros pensáis operar con ETFs, tenéis que tener en cuenta que son instrumentos muy complicados para operar, ¿vale? Y solo con amplios conocimientos y buscando siempre ETFs con muy alta volatilidad y bajos costes, se puede operar con ellos, porque si no, los beneficios son mínimos, incluso se pueden generar pérdidas. Uno de los más famosos es el SPI, ¿de acuerdo? Que es un ETF en USA que replica al SP500 y tiene una altísima volatilidad. Creo que negocia cada día del orden de 70.000, 80.000 millones de dólares. Pero es un sector muy complejo. Sin grandes conocimientos no es, yo no lo operaría. Otra posibilidad de especular con los índices es, aparte de los futuros, con CFDs o con swaps. Más concretamente, en USA, como los CFDs están prohibidos, ahí los operan con swaps, con unas plataformas que se llaman plataformas IRS, Interest Rate Swap, en la que una pata del swap es el precio del dinero, del dólar, y la otra la cotización del índice que estamos buscando. Aplicando un delta one, que cuando es igual a 1, la cotización se convierte en la práctica en una operativa en tiempo real. O sea, un delta es cuando la cotización de un activo hace que el subyacente prácticamente al mismo tiempo esté teniendo los mismos cambios de valores. Para los que operéis con CFD, aquí es donde está la gran diferencia entre lo que es un inversor minorista y un inversor profesional. El inversor profesional podrá siempre, disponiendo obviamente de una cuenta importante, negociar directamente con su broker, cuidado, no proveedor de instrumentos derivados, sino broker e importante, el apalancamiento de sus operaciones en CFDs. Y cuando éste sea de 1 a 1, estará operando a contado, sin gastos de swap ni de mantenimiento de posición, y será el broker el que subirá estas operaciones al mercado. Ya para acabar este capítulo, que ha sido un resumen de un resumen de un resumen de todo este parte de instrumentos y tan complejos como son los derivados, sí que quiero, al menos en esta última diapositiva, explicar lo que es una cobertura, porque es para lo que realmente sirven los derivados. ¿De acuerdo? Es donde más se utilizan y donde hay un porcentaje altísimo, que toda la utilización de derivados es como cobertura de operaciones hechas a contado, no como movimientos meramente especulativos.
Muy bien. Imaginemos por un momento que al salir del rango estamos hablando del DAX, al salir del rango entre 10.300 y 10.800, que dura un montón de meses, concretamente cuando rompe 10.844 y llega a 10.900, abrimos un trade. Con todos los estudios correspondientes, ponemos el TP en 13.250, o sea, en la parte de aquí arriba. Después de hacer un nuevo máximo histórico, cuando rompe aquí de segundas, la primera ni llega, el 12.411, vemos que cuando llega a esta cota, 12.921, hay una importante rebote. ¿Ves que hay unas velas importantes de color rojo? Estamos en un gráfico diario, ¿eh? Esto genera a cualquier inversor, genera dudas de si a lo mejor no va a llegar al TP, de si ha habido errores en los estudios, en los análisis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? A partir de aquí hay dos opciones. Cerrar el trade en esta altura, más o menos, 12.578, os sonará esta zona. Puedo cerrar aquí y ya coger el beneficio desde 10.900, o aquí, a la que veo que ya empieza a dudar, puedo abrir un hedge o una cobertura. ¿De acuerdo? Si yo en estos momentos la suma de mi cartera en esta operación es de X 1.000 euros, lo que hago es abrir una operación en futuros con el índice para cubrirme. ¿De acuerdo? O sea, si yo en mi cartera mix, cada punto que sube, gano, no sé, 50 euros, por ejemplo, lo que hago es abrir una operación de futuros con el índice donde por cada punto que baje, yo, esta operación de cobertura hedge, ganaría 50. Más 50 menos 50 que estaría perdiendo de mi inversión principal a contado, lo que hace es que estabilizo y aseguro el valor de mi beneficio en este punto, donde yo abro. Yo puedo pensar que llegará hasta 4.11 y rebotará. No, la rompe por abajo, no pasa nada. Fijaros, todo este periodo de tiempo, estos meses, en que yo hubiera o estado, si no hubiera cerrado, hubiera estado perdiendo, desde este punto ni gano ni pierdo. Yo sigo pensando que mi estudio es correcto y que el precio debe llegar a 13.250. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el precio baja, llega a esta zona, rebota, parece que vuelve a subir, mira, hace nuevos máximos, mira qué bien, rompe de nuevo por arriba el 12.411, esto ya me gusta, va encima la EMA 8, y a partir de aquí, de este punto, en cualquier momento, yo podría cerrar mi cobertura. Si lo hiciera correctamente, cerraría, fijaros aquí, si he abierto en esta zona, en la misma cerraría. Durante todo este periodo, julio-octubre, habré perdido, obviamente, el coste de los futuros. Por lo tanto, si cerrara incluso un poco antes, amortizaría este coste. Pero sobre todo, no he sufrido, no he corrido riesgos. ¿De acuerdo? Entonces, una vez cerrada el hedge, cerrada la cobertura, automáticamente el precio sigue camino y llegaría a mi TP. Para esto se utilizan o para esto se inventaron todos los derivados. Entonces, hay activos donde es mejor utilizar futuros, otros activos donde es mejor utilizar opciones, otros activos donde en Londres, en la City, desde el año 50 que inventaron los CFDs, están más acostumbrados a operarlo con movimiento de dinero bancario y con CFDs. En Estados Unidos la misma operativa la pueden hacer en swaps. ¿Lo entendéis? Pero los derivados están pensados para esto, para dar cobertura a una situación de activo, para yo minimizar los riesgos, no para especular, sino para minimizar mis riesgos.
Muy bien, ahora sí, esta parte, mira que quería resumirla y al final se ha hecho más larga de la cuenta. Lo siento. Los anexos son 3 vídeos bastante largos, bastante potentes, donde se explica con muchísimo detalle qué son las opciones, qué son los futuros, qué son los CFDs, qué son los swaps, cómo se operan, con ejemplos para que se entienda muy bien cómo es cada producto y para qué sirve. ¿Vale? De todas maneras, no lo voy a colgar ahora, porque si no, se podría hacer muy tedioso 5 vídeos, o sea, más de 5 horas de vídeo, solo explicando teoría. El siguiente vídeo es ya sobre cómo entender el mercado, por qué se mueve. ¿Fundamental o técnico? ¿Os suena? Pues sobre esto ya viene el próximo vídeo y de aquí ya empezamos a operar con gráficas para entender cómo, por qué se mueve, cómo analizarlo y cómo operar con él. Venga, muy buena suerte y muy buenos trades, que antes no lo dije.